Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fede, soy médico veterinario, viajero, actualmente estoy viviendo en Australia, trabajando también acá, revalidando mi título como veterinario, así que bienvenidos a mi primer video en este canal de YouTube de Veterinaria Práctica, donde todas las semanas vamos a hablar de las enfermedades más comunes en pequeños animales, explicada de forma simple, basada en evidencia y con casos reales. Para empezar, decidí empezar con diabetes porque hace poco tuvimos que atender a una perra que tenía una diabetes descompensada y me parece que es una enfermedad que todo el mundo conocemos porque también es una enfermedad que pueden tener las personas y que es muy importante saber cómo diagnosticarla, poder diagnosticarla temprano y poder adecuar el tratamiento correcto. Así que en este video vamos a ver de todo. Diagnóstico, manejo de la insulina, tratamiento de las complicaciones y novedades en el tratamiento actual. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera endocrinopatía en esta sección, que es diabetes. La diabetes se la puede definir como el déficit absoluto o relativo de insulina, causando alteraciones en el metabolismo de los nutrientes. Principalmente está ligado al metabolismo de los carbohidratos. ¿Y por qué digo de los nutrientes? Porque ya vamos a ver más adelante que no solamente se van a afectar lo que van a ser los carbohidratos, sino también otros nutrientes como las proteínas y las grasas. Los valores de glucemia normal en un animal son entre 60 a 110 miligramos por decilitro. Estos deben medirse en ayuno, con un mínimo de ayuno de 8 horas. Si la glicemia está entre 50 y 60 miligramos por decilitro, con un ayuno mayor a 12 horas, lo que debemos hacer primero es reevaluar con un menor tiempo de ayuno o considerarlo normal si no hay sospecha de hipoglucemia, siempre y cuando tengamos el mismo resultado. Pero si la glucemia está entre 110 y 125 miligramos por decilitro después de un ayuno, deberíamos hacer lo mismo, reevaluarlo y si nos sigue dando esos niveles, considerarlo patológico. ¿Qué es importante en la toma de muestra? Que tenemos que recordar el tiempo. Las muestras tienen que ser procesadas lo antes posible o si no almacenadas en los tubos correctos, o sea, usar el anticoagulante correcto, que se usan los fluoruros. O si no, otra forma es usar los dispositivos de medición rápido como son los glucómetros. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Bueno, no hay todavía hoy en día una clasificación propia de veterinaria. Nosotros lo que hacemos es adaptar la clasificación de diabetes que hay en humanos a veterinaria. Y esto tenemos, por un lado, lo que es la diabetes tipo 1 o la autoinmune, donde hay un déficit absoluto de insulina y los pacientes son los insulinos dependientes. Por el otro lado, tenemos los diabéticos tipo 2, donde hay una pérdida de la funcionalidad de las células betas del páncreas y puede llegar a haber un déficit relativo de insulina y estos pacientes van a ser los insulinos requirientes. Y todo esto en el marco de la insulino resistencia. O sea, hay una resistencia a la acción de la insulina en las células. Después puede haber otro tipo de diabetes, como por ejemplo la gestacional, que es muy común en humanos, que atraviesan periodos transitorios de diabetes durante la gestación y muchas veces cuando se termina la gestación se restablece la función endocrina normal. O otro tipo de diabetes inducidas por drogas, por el mal uso de drogas, por ejemplo, el uso excesivo de corticoides o progestágenos, que ya lo vamos a desarrollar un poco también más adelante. Bueno, la diabetes tipo 1 tiene dos tipos de presentación. Una que es juvenil en cachorros y otra que es tardía, que es ya en la vida adulta, entre los 4 a 6 años, y que es la que más vamos a encontrarnos en la clínica diaria. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Bueno, tenemos la que se presenta en cachorros o perros jóvenes, es una diabetes juvenil, generalmente de aparición brusca, y lo que la gente nota en su casa es que el perro desarrolló cataratas de un día para el otro casi, prácticamente, y puede llegar a haber pérdida de peso también. Como así también podemos llegar a encontrar a los pacientes con un peso normal. Bueno, acá tenemos unas imágenes de cómo se ve una catarata en perro. Todas las fotos que vamos a ver y todos los cuadros que están mostrados en esta presentación están sacados del Couto. El Couto es mi manual de referencia para absolutamente todo. Hay también otros datos y otros trabajos de investigación de otros autores que están más nuevos, pero la mayoría de todo lo que van a ver acá está sacado del Couto por si quieren saber de dónde viene la bibliografía. Bueno, la diabetes tipo 2 es la más frecuente y se presenta en animales entre 6 y 7 años como la edad promedio donde empiezan a aparecer este tipo de patologías. Es asintomática al principio y luego empieza a aparecer los signos y los síntomas clínicos. Como todas las enfermedades endócrinas tienen una etapa subclínica donde no hay
presencia de signos y síntomas clínicos, pero sí ya hay un desarrollo progresivo de la enfermedad con cambios en el medio interno. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Bueno, la mayoría de los perros son obesos. Esto no quiere decir, y acá vamos a hacer una aclaración, que también lo vamos a ver un poco más adelante, pero la obesidad en perros no es una causa de diabetes. No hay estudios que prueben que la obesidad en perros es una causa de diabetes. Sí es un gran factor de riesgo en perros, pero en gatos está demostrado que la obesidad es una causa de diabetes. Así que es importante hacer esa aclaración y de acá en adelante vamos a ir separando un poco la presentación de la enfermedad en perros y en gatos porque tienen dos presentaciones que a veces pueden ser similares, pero son distintas y que a su vez el tratamiento también va a ser distinto. También puede esta enfermedad asociarse a poliquistes ováricos, el síndrome de la poliquistosis ováricas en perras enteras. Tiene un desarrollo progresivo y una lenta aparición de cataratas. Todos los diabéticos terminan siendo insulinos deficientes. Y esto obedece a dos factores fisiopatológicos. Uno, la insulina resistencia periférica, y otro es la insulina deficiencia por alteración de las células betas del páncreas. Porque esa misma insulinoresistencia periférica lleva a un aumento propio de la insulina y se genera un feedback negativo sobre la secreción de insulina, entonces empieza a haber, por ende, en el futuro una deficiencia en la secreción de insulina y termina siendo con ese mismo feedback negativo, termina alterando de forma negativa las células betas del páncreas, que son las que producen la insulina. ¿Cómo se clasifica según su etiología? Esta también es otra clasificación de la enfermedad, pero es más o menos lo mismo de lo que venimos hablando. Tenemos, por un lado, diabetes por deficiencia de insulina tipo 1, donde hay una destrucción progresiva de las células betas del páncreas. Lo que dice ahí destrucción inmunomediada de los islotes beta solamente se da en los humanos, o sea, en los perros la mayoría de la diabetes es inmunomediada o secundaria a otras enfermedades, como por ejemplo una pancreatitis, que es lo que dice ahí un poco más abajo, o también puede llegar a haber una atrofia, una aplasia pancreática de origen congénito, pero también es raro y la mayoría de los casos es irreversible. Y esto es algo muy interesante porque hoy en día ya se están estudiando en humanos y en veterinaria también trasplantes de islotes betas en páncreas para poder empezar a tratar esta enfermedad de otra manera, que ya lo vamos a ver un poco más adelante cuál es el futuro del tratamiento de esta enfermedad, que es algo muy interesante. Diabetes por resistencia insulínica. Tenemos acá un antagonismo hacia la insulina por otras hormonas secundario a otras endocrinopatías, como es el caso del hiperadrenocorticismo o la acromegalia, donde hay un exceso de corticoides endógenos o un exceso de hormonas de crecimiento. También puede ser de origen exógeno o iatrogénico, por un uso excesivo de corticoides o progestágenos, o mismo en un diestro o una gestación. ¿Cuáles son los factores de riesgos en el perro? Tenemos la genética, la edad, la raza, el sexo y la obesidad. Y hay algo muy interesante, que hay una alta predisposición genética y racial hacia esta enfermedad. La edad, bueno, dijimos que podía ser un promedio, empezar entre los 4, 5 años, pero la mayoría de los perros diabéticos empiezan entre los 6 y 7 años. El sexo, cuando hablamos de hembras que no están esterilizadas. Y la obesidad es un factor de riesgo. Recuerden esto, que la obesidad en perros es un factor de riesgo, no es una causa, no así en gatos. Bueno, este es otro cuadro que saqué del Couto, donde están todas las razas de perros, o la gran mayoría que tienen predisposición a diabetes. Bueno, esto es lo que le decía, la obesidad no es una causa de diabetes mellitus en perros, y sí lo es en gatos. Un poco más lo que le decía, no hay estudios que confirmen que la obesidad es una causa de diabetes mellitus en perros, pero sí, la verdad es que es un importante factor de riesgo. En los gatos sí está demostrado que la obesidad está estrechamente relacionada con la enfermedad y se la considera una causa de diabetes mellitus. Bueno, acá muestra un poco cómo los factores de riesgo, los factores genéticos y los factores pancreáticos llevan a la hiperglucemia y por ende a una diabetes mellitus. Por un lado tenemos factores de riesgo como la obesidad, antiinflamatorios, la falta de actividad física, tanto así como los factores genéticos llevan a una resistencia insulínica.
Y por otro lado, los factores genéticos también puede llegar a haber por parte de ellos una pérdida o destrucción de las células betas del páncreas, o mismos factores pancreáticos como consecuencia de una pancreatitis, que van a llevar a una hiperglucemia. La hiperglucemia lleva a una glucotoxicidad, o sea, el exceso de glucosa en sangre se termina volviendo tóxico para las células, y por otro lado termina desencadenando la diabetes mellitus. Para entender la presentación de los signos clínicos en la diabetes, tenemos que tener en cuenta que hay alteración de las vías metabólicas con secreción de glucagón, hormona de crecimiento, cortisol y catecolamina, y que van a actuar en 3 sitios específicos. En el hígado van a generar glucogenólisis y por ende vamos a tener hiperglucemia. En el músculo van a actuar de forma catabólica, generando periotiólisis, y esos aminoácidos van a ir a formar gluconeogénesis y así producción de glucosa. Y en el tejido graso también vamos a tener una acción catabólica donde va a haber lipólisis con gran formación de ácidos grasos libres y glicerol, que los ácidos grasos van a terminar en el ciclo de la beta-oxidación, y el glicerol va a contribuir a la gluconeogénesis, formando así más glucosa, y por ende vamos a tener hiperglucemias. ¿Cómo se explica la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso en el marco de la diabetes? Bueno, en el hígado vamos a tener glucogenólisis y gluconeogénesis que nos van a llevar a un estado de hiperglucemia. El azúcar en sangre, una vez que supere el umbral renal, que es 170-180 en perros, 200 en gatos, va a empezar a eliminarse por orina y eso nos va a dar la poliuria y por ende una polidipsia compensatoria. En el músculo y en el tejido graso vamos a tener acciones catabólicas, proteólisis y lipólisis, y ambos nos van a llevar a la pérdida de peso. Y en el sistema nervioso central, por falta de inhibición del centro de la saciedad, vamos a tener una polifagia. Bueno, fases de la diabetes. Tenemos 2 fases bien marcadas. Una es la intolerancia a la glucosa y la otra es la diabetes mellitus propiamente dicha. En la fase de intolerancia a la glucosa nosotros vamos a tener normoglucemias en ayunos, con hiperglucemias postprandiales o hiperglucemias en ayunos, que van a ser quizás 2 hallazgos accidentales, por decirlo de una manera, en una consulta donde a lo mejor un perro viene por otra cosa y nosotros medimos glucosa en sangre y nos damos cuenta de estos valores a lo mejor no son los indicados para ese caso en particular. Y después, por otro lado, tenemos la diabetes mellitus propiamente dicha, que como toda enfermedad endocrina tiene 2 etapas, una etapa subclínica o asintomática y una etapa clínica o sintomática. En la etapa subclínica va a haber glicemias en ayunos, niveles de glucosa muy altos, entre 125 a 170 miligramos por decilitro, pero no va a haber presencia de signos clínicos todavía. ¿Por qué? Porque los primeros signos clínicos que aparecen son la poliuria y por ende la polidipsia compensatoria, cuando estos niveles de glucosa superan los umbrales renales y empiezan a eliminarse por orina, que ahí es donde empieza la etapa clínica o sintomática, donde después van a aparecer otros signos y otros síntomas clínicos, como por ejemplo la polifagia, la pérdida de peso, pero lo primero que aparecen es la poliuria y la polidipsia. Los niveles de glucosa en sangre, un animal diabético tiene más de 125 miligramos por decilitros. Cuando está en fase asintomática o subclínica, está entre estos valores, entre 125 y 170 miligramos por decilitros. Después, cuando ya pasa a la fase clínica, estos niveles superan los umbrales renales, que en el perro están entre 170 y 180 miligramos por decilitro, pero en el gato hay una tolerancia un poco más alta a los niveles de glucosa y el umbral renal se supera a partir de los 200. Antes, la importancia de la toma de muestra para medir glucosa. Acá tenemos los tubos con los fluoruros, que son los de tapa gris, o los test rápidos para medir, que se puede usar los de veterinaria, si los pueden conseguir, que son estos acá, o si no también se pueden usar los de humanos. Hallazgos importantes en sangre. Bueno, en sangre podemos observar los lípidos, va a haber un aumento de los lípidos en sangre, se puede hacer un lipidograma, va a haber por ende también un aumento del colesterol total. Algo que me pasó una vez muy loco es que teníamos un perro diabético, el AcuCheck nos había dado high, ni siquiera había tomado los niveles de glucosa porque eran muy altos. Generalmente cuando están por encima de 500 o 600 ya directamente te marca high, no te tira el valor exacto. Le sacamos sangre para poder hacer la medición con las máquinas y como le íbamos a procesar rápido, usamos los tubos normales de sangre y al ratito la muestra, teníamos el tubo, había quedado la sangre y arriba todo el plasma se había cristalizado por la grasa, por los lípidos.
era blanco. Una locura. Nunca había visto algo así en mi vida. Bueno, ese perro tenía, creo que 650 de glucosa en sangre. Dentro de las complicaciones que tenemos en esta enfermedad a largo plazo, la más heavy es la cetoacidosis diabética, porque tiene una tasa de mortalidad entre un 20 y un 30%. Después vamos a encontrar cataratas diabéticas, el coma hiperosmolar y afecciones neurológicas que son más presentes en gatos que en perros, se llaman neuropatía diabética o es el típico gato plantígrado. Tratamiento. El tratamiento va a tener varios objetivos. Por un lado, controlar los signos y síntomas clínicos, que van a ser la polidipsia, la poliuria, la polifagia, la pérdida de peso y la dieta. Que ya vamos a hablar un poco de la dieta para diabéticos, que ya ni siquiera se podría decir que es una dieta para diabéticos. Mantener los niveles de glucosa entre 100 y 200 miligramos por decilitros. Este es un error gravísimo que cometemos los veterinarios, que es querer normalizar los niveles de glucosa. Y no se pueden normalizar los niveles de glucosa en un animal diabético. Y eso nos lleva a un gran problema, que es el riesgo de la hipoglucemia. Siempre la hipoglucemia es más peligrosa que la hiperglicemia. No se olviden de esto. Y no se olviden de que el organismo de ese animal ya está funcionando de una manera distinta. Su fisiología no está adaptada a funcionar en niveles de glucosa dentro del rango normal, porque viene por un periodo de tiempo largo funcionando con niveles de glucosas altos. Entonces, nosotros no podemos tratar de mantener los niveles de glucosa dentro de los valores estándares. Nosotros tenemos que plantearnos un objetivo. El objetivo va a ser mantener los niveles de glucosa entre 100 y 200 miligramos por decilitro, porque son, para un animal diabético, son niveles de glucosa seguros, donde se pueden controlar los signos y los síntomas clínicos, se puede controlar la enfermedad y la complicación, las complicaciones que pueden llegar a tener esta patología. Evitar las hipoglucemias, evitar las complicaciones de la enfermedad, como las vimos antes, la cetoacidosis o el coma hiperosmolar, y controlar los factores de riesgo, la obesidad. Siempre y cuando el perro diabético sea obeso, porque después vamos a ver que no todos los perros diabéticos son obesos. Hay perros diabéticos que están en un estado caquético clásico, casi, por la pérdida de peso. Bueno, y acá tenemos un cuadro de cómo debería ser la glucemia de un animal diabético. Tiene que correr entre esas dos bandas, tiene que estar siempre por encima de 100 y por debajo de 200. Lo ideal sería hasta 180 lo óptimo, pero entre 100 y 200 son rangos seguros. Bien, controlar factores de riesgo, el uso de corticoides, el uso de progestágenos, o en el caso de las hembras, esterilizar las hembras y la obesidad. Pilares fundamentales del tratamiento. Es una enfermedad dinámica, ¿sí? Entonces no podemos tener tratamientos estáticos, no podemos tratar a todos los animales diabéticos de la misma manera, con las mismas dosis de insulina, darle la misma dieta, porque ahí vamos a fallar, que es cantado que va a ser un desastre el tratamiento de la enfermedad, porque no se presenta en todos los animales en todos los animales iguales, y no todos responden también de la misma manera a la insulina. Ya vamos a ver un poco de que hay distintas formas de que el organismo puede llegar a responder a la insulina, incluso no todos van a usar la misma insulina. Bueno, un pilar fundamental del tratamiento es la comunicación, y está demostrado que si esto falla, va a fallar todo lo demás. ¿Por qué? Porque el propietario va a ser el que le va a medir la glucosa en la casa, va a ser el que le va a administrar la insulina todos los días al perro, va a ser el que prepare las dietas, el que le dé de comer, el que se asegura que coma y después de tener la insulina. Entonces, nosotros como veterinarios tenemos que tomarnos el tiempo necesario, así sea 1, 2, 3, 10 veces, para hablar con ese propietario, para poder enseñarle sobre la enfermedad, enseñarle qué puede llegar a pasar, enseñarle cómo administrar la insulina, cómo medir la glucosa correctamente. Entonces, esto es un trabajo en conjunto, porque nosotros podemos ser el mejor veterinario del mundo, pero si no nos comunicamos de una manera clara con los propietarios de nuestros pacientes, va a fallar. Está cantado que va a fallar, porque o no le va a saber poner la insulina, o le va a poner la insulina mal, o le va a poner más insulina, o le va a poner menos insulina, o no va a saber que si le puso la insulina al perro tiene que comer, o tiene que comer y ponerle la insulina. Como que esto es algo fundamental, gente.
Bueno, la dieta y el ejercicio. Por un lado, el ejercicio está demostrado tanto en personas como en perros, como en gatos, que aumenta muchísimo la interacción de la insulina con las células, por ende facilita muchísimo el funcionamiento de la insulina y disminuye la resistencia insulínica. Y la dieta es algo que uno tiene que también tomarse el tiempo de evaluar realmente el paciente y ver si es un paciente obeso o no es un paciente obeso, si ese paciente tiene que perder peso o tiene que ganar peso porque no tiene masa muscular, está en un estado caquético. Entonces, estas típicas dietas comerciales, ricas en fibra, bla, 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 funcionan, pero hasta un cierto punto, no funcionan para todos por igual. Lo mismo que la insulina. O sea, nosotros, para los perros, la insulina de elección va a ser el caninsulín. ¿Por qué? Porque es una insulina de origen porcino que tiene la misma secuencia de aminoácidos que la insulina normal de los perros, o sea, es prácticamente igual la molécula, funciona muy bien, es muy fácil de aplicar, pero no todos los perros van a responder bien al caninsulín. No todos los perros van a tener dos administraciones de insulina cada dos, o sea, diarias, una cada 12 horas por día. Hay algunos perros que van a metabolizar la insulina mucho más rápido, van a necesitar insulina cada, a lo mejor, 8 horas. Eso lo vamos a ir trabajando con cada paciente diabético que tengamos en particular. Por otro lado, la farmacología, el uso de drogas para poder ayudar un poco a esta enfermedad, la castración, si estamos hablando de perras que están enteras, y tratar las complicaciones o los efectos secundarios que pueden llegar a traer esta enfermedad. Y esto es lo que hablábamos. Ya no se habla de una dieta para diabéticos, se habla de una nutrición dinámica. Como la enfermedad es dinámica, el tratamiento también tiene que ser dinámico. Eh, y la nutrición en esta enfermedad es un pilar fundamental. No existe una dieta para diabéticos que yo pueda agarrar y darle a todos los pacientes diabéticos el mismo alimento, la misma dieta. Hay, por un lado, dietas funcionales en fibra mixta, que se utilizan mucho para pacientes con sobrepeso y andan muy bien porque generan saciedad. Otras dietas grain free o ricas en proteínas para gatos, y después programas de nutriciones personalizadas, weight management o app de seguimientos, que hoy en día todo está básicamente conectado con una app. Y esto es algo genial porque directamente el dueño no tiene que andar leyendo la etiqueta, no tiene que andar buscando, si directamente ve en la aplicación, carga qué comida le está dando, si le está dando alimento balanceado o si le cocina en la casa, porque hay mucha gente que le quiere cocinar a los animales. Entonces va cargando los ingredientes, cómo lo prepara, según el peso del animal, cuánto es lo que tiene que comer, cuánto de cada ingrediente, y la verdad que es, hoy en día es un golazo. Está muy bueno, por lo menos acá en Australia se usa muchísimo y funciona. Etapas del tratamiento. Vamos a tener una etapa de estabilización y una etapa de mantenimiento. La etapa de estabilización va a durar desde que nosotros diagnosticamos la enfermedad hasta que podemos controlar la enfermedad y los signos clínicos. En teoría nos lleva entre 1 y 3 meses, dependiendo del paciente, de en qué estadio de la enfermedad nosotros la diagnosticamos y un montón de variables que vamos a ver un poco más adelante. Pero, ¿qué vamos a controlar entonces? Que tenga el peso ideal, los signos clínicos y la dosis de insulina. Eso es fundamental, gente. Y después la etapa de mantenimiento, que va a ser durante toda la vida del animal. Insulinoterapia. Bueno, acá hay varios tipos de insulina. Tenemos de origen animal, que es el caninsulín, que se te puede dar entre 8 hasta 14 horas, puede repetirse o durar el efecto en sangre, y viene de 40 unidades internacionales. Eso también es otra cosa importante. Que sepan las unidades internacionales, porque las insulinas vienen, ¿no?, de 40 unidades internacionales o de 100 unidades internacionales. Ahora salió una nueva que es de 300 unidades internacionales, que ya la vamos a ver un poco más adelante, se las voy a presentar. Acá en Australia se usa, es muy buena, pero la que mayor vamos a ver es la de 40 unidades internacionales, que es el caninsulín, o la de 100 unidades internacionales, que es la de la arginina. Entonces, nosotros tenemos que tener las jeringuitas que midan las unidades internacionales, 40 o 100 unidades internacionales. Y si no tenemos eso, bueno, estar muy seguros de hacer la conversión para poder usar una jeringa común y todo eso, porque si esto falla, va a fallar también todo lo otro. La insulina va a ser un pilar fundamental en todo el tratamiento. Bueno, después tenemos otro tipo de insulinas que son de origen humano, son recombinantes, que tenemos la NPH, la Prosin, Lantus y Detemir, que estas son el Levemir y la Glargina. El Lantus es la Glargina y el Detemir es el Levemir. Son los nombres. Fases de estabilización. Bueno,
Es el momento acá de hacer un perfil diagnóstico y de controlar otras enfermedades si es que las hay, porque puede ser que no solamente este animal sea diabético, dijimos que puede a lo mejor ser diabético, por ejemplo, tener Cushing también, o otra enfermedad. Entonces va a ser el momento de controlar. ¿Cómo vamos a hacer en esta fase de estabilización? Bueno, desde que nosotros diagnosticamos la enfermedad, vamos a hacer revisiones semanales el primer mes. Después vamos a pasar cada 15 días, después vamos a pasar a revisiones mensuales y siempre vamos a ir tratando de hacer que podamos una curva de glucosa. Esto nos va a ayudar esto nos va a ayudar a alcanzar un buen control de la glucosa en sangre, de la administración de la insulina y vamos a poder evaluar también al propietario, porque otra de las cosas fundamentales es que las curvas de glucosa se hacen en el hospital, se hacen en la veterinaria, es lo ideal, pero lo ideal es que también esté el propietario, que traiga su propia comida, que traiga su insulina y su aparato de medición de glucosa, y que él haga esas cosas, o sea, que él, el propietario, le dé la insulina, que el propietario le dé la comida, que el propietario haga las mediciones de glucosa. Porque en ese momento nosotros vamos a evaluar a esa persona y vamos a ver si hace bien las cosas o no. Porque si hace mal las cosas, puede ser muy probablemente porque no nos entendió bien o porque nosotros no nos explicamos. Entonces va a ser el momento para ir corrigiendo también esas pequeñas cosas que van a hacer la diferencia entre, van a hacer la diferencia en el tratamiento. O sea, van a hacer que fracase o que funcione. Después en la fase de mantenimiento vamos a controlar cada 2 o 3 meses, una vez logrado estabilizado el paciente y controlar los parámetros, los niveles de azúcar y otras enfermedades concomitantes si es que las hay. Bueno, dosis de insulina para comenzar el tratamiento. La insulina, lo ideal es darlo cada 12 horas, lo mismo con la comida. Eh, si se puede, cada 12 horas es lo ideal. Puede ser que en algunos casos sea cada 8 también. Bueno, y tenemos ahí las dosis del caninsulín, son 0,3 a 0,5 unidades internacionales cada 12 horas. Y la alerquina es lo mismo, 0,3 a 0,5 unidades internacionales cada 12 horas. Después tenemos el Levemir, que es 0,1 unidades internacionales cada 12 horas. Es la única que tiene una dosis mucho más baja. Bueno, las insulinas análogos, esto es lo que hablábamos antes. Tenemos el Lantus, en que es la glargina, y el Levemir, que es el Detamil. Vienen estas lapiceras multidosis, que la verdad que están muy buenos, son muy prácticas, porque directamente ya vienen con esa parte que se ve de atrás, que se va ajustando la dosis. El botoncito de atrás es el que dispara la dosis, y lo que se va cambiando es la agujita que está, bueno, ahora no se ve, pero está ahí debajo del capuchón. Bueno, la insulina glargina, esto es algo que yo quería llegar, es la más utilizada y recomendada en felinos por su distribución dentro del organismo. ¿Por qué? Porque se comprobó que tiene más eficacia, se puede llegar a durar hasta 24 horas en el mejor de los casos y permite un tipo de alimentación ad libitum, que los gatos comen cuando quieren. Es muy difícil por ahí darle de comer al gato con la insulina o después de la insulina como a los perros, porque los gatos por ahí no tienen esos hábitos tan marcados. Entonces, esta insulina se adapta de manera perfecta al estilo de vida del gato. Bueno, acá tenemos con un cuadro que compara todos los tipos de insulina, las dosis, y lo más importante de acá que quiero resaltar es el comienzo de acción, donde tenemos las insulinas que son ultra rápidas, por ejemplo las Pártica, y las insulinas que son más lentas y las regulares. Incluso muchas veces se pueden combinar varias insulinas si nosotros necesitamos tener una acción rápida porque es un paciente cetoacidótico descompensado que llegó y necesitamos disminuir los niveles de glucosa rápido, se puede usar una acción ultra rápida. Farmacoterapia. Bueno, acá vamos a hablar de fármacos de acción periférica, normoglucemiantes, el más conocido es la metformina, que se usa en perros, y hipoglucemiantes. La realidad es que hoy en día ya no se usan tanto estos fármacos. Sí se usan por ahí en humanos, ayudan, pero en veterinaria no hacen una diferencia significativa a la hora del tratamiento. Los dos pilares fundamentales del tratamiento son la insulina terapia y la dieta, pero igual los vamos a desarrollar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Primero, que no haya ninguna de las 4P, ni polidipsia, ni poliuria, ni polifagia, ni pérdida de peso. Hacer análisis de sangre y de orina para ver cómo están los niveles de glucosa y cómo están los otros parámetros también. En sangre vamos a evaluar la función renal, la función hepática, los lípidos, los triglicéridos. En orina vamos a evaluar el azúcar, si hay infecciones urinarias, si hay presencia de a lo mejor de cristales o, por ejemplo, de cuerpos cetónicos. Después en sangre, otra cosa muy interesante que se puede medir es la fructosamina,
La fructosamina es una proteína que está unida a la albúmina. Esta nos permite tener noción de cómo eran los niveles de glucosa hasta 3 semanas para atrás, porque muchas veces a lo mejor viene el paciente a la revisión y los niveles de glucosa están altísimos, mucho más alto incluso que a lo mejor la vez anterior que los habíamos visto, y a lo mejor muchas veces es por el estrés de ese momento y el nivel de glucosa está altísimo, y es algo momentáneo, no es ni un error en el tratamiento, ni en la aplicación de la insulina, ni es que está descompensado ese paciente. Entonces, la fructosamina es una proteína que nos va a ayudar muchísimo en todo esto. Y bueno, si es necesario, volver a hacer una curva de glucosa. Bueno, acá está un cuadro que muestra cuáles son los niveles de fructosamina óptimos, donde muestra que, bueno, si está más o menos en 250, podemos llegar a tener un riesgo de hipoglucemia. Entre 300 y 350 es un buen control, y ya por encima de 400 tenemos un control un poco pobre o un mal control de la diabetes. Bueno, la curva de glucosa. Esto ya un poco lo hablamos antes, que se puede hacer lo ideal es que se haga en la clínica. O sea, se puede hacer en la casa también, si el animal está muy nervioso. No es lo ideal, porque además hay que enseñarle al dueño cómo sacar la sangre. No es lo ideal. Lo ideal es que el animal venga a la veterinaria, que el dueño traiga su ración, su insulina, su aparato de medición, y que él haga la técnica y nosotros prestemos atención, comuniquémonos. Bueno, ¿cómo es una curva de glucosa? Nosotros tenemos el tiempo cero y lo que vamos a hacer es medir primero la glucosa, le vamos a dar la comida y la insulina. Y es muy importante que el animal traiga su comida, su insulina, y que esté el dueño presente. Y si lo puede hacer él, que lo haga él. Y después vamos a ir midiendo los niveles de azúcares en sangre cada 2 horas. Y así vamos armando nuestra famosa curva de glucosa, donde va a tener un pico más bajo, que es el nadir, y un pico más alto. Si nosotros estamos usando, por ejemplo, caninsulín, deberíamos tener por lo mínimo dentro de 12 horas los niveles de glucosa por debajo de 200-250 miligramos por decilitro. Y nuestro nadir se debería dar entre las 4 y 6 o hasta 8 horas de la primera dosis de insulina. El nadir es el nivel inferior de glucosa, y lo ideal en perros que tengan diabetes va a ser que esté entre 90 y 150 miligramos por decilitros. Si es menor a estos a 90, lo que vamos a tener que hacer es disminuir la dosis de insulina entre un 10 a un 20%, y si es mayor a 150, lo que se hace es aumentar un poco la dosis entre un 10 a un 20% y volver a hacer la curva de glucosa. ¿Qué interpretaciones podemos tener de la curva de glucosa? Bueno, ¿y cómo podemos encontrar a esta? Estas son tres variantes que se pueden encontrar. En la primera que tenemos es un efecto Somogoshi, donde hay una hipoglucemia severa seguida de una hiperglucemia. Como respuesta a la hipoglucemia, los niveles de azúcar en sangre se dispararon. Entonces acá lo que tenemos que hacer es disminuir la dosis de insulina, porque evidentemente es muy alta, bajó la glucosa de golpe muy rápido. Por otro lado, podemos tener una resistencia insulínica, y que se va a ver así, como una línea. Básicamente no va a haber grandes alteraciones entre los niveles de glucosa en sangre, no importa el tiempo. Y acá lo que vamos a tener que buscar son causas de resistencia insulínica. Y por último, otra de las cosas que podemos tener es un metabolismo rápido de la insulina, donde los niveles de glucosa bajan, el nadir está dentro de los valores normales, pero a las pocas horas empieza a aumentar nuevamente los niveles de glucosa. Entonces acá lo que tenemos que hacer es aumentar la frecuencia de la dosis de insulina. La dosis está bien de insulina. Lo que nosotros tenemos que hacer es achicar el tiempo. Si estamos con un paciente con insulina cada 12 horas y nos da esta curva, lo que vamos a hacer es pasar la insulina a cada 8 horas y ver qué pasa. Complicaciones con la insulina. Bueno, hipoglucemias, efectos Somogoshi y obesidad por hiperinsulinismo. Cuando tenemos un exceso de insulina, podemos llegar a tener una obesidad por hiperinsulinismo. Bueno, ¿por qué la insulinoterapia podría fracasar si hice todo bien? Esta es una pregunta que todo el mundo nos hacemos, todos los veterinarios. Y bueno, puede haber varias causas. Por un lado, vamos siempre de lo más sencillo a lo más complicado. Puede haber infecciones, como por ejemplo odontolitiasis o genitourinarias. Puede haber neoplasias que generan interacción con la acción de la insulina, como por ejemplo un linfoma o carcinomas mamarios, o medicaciones, exceso de corticoides o progestágenos. ¿Qué emergencias endocrinológicas tenemos en esta enfermedad? Bueno, la cetoacidosis diabética o el copa hiperosmolar. Y estas se dan por una falta del tratamiento, por una falla en el tratamiento, o por no tener controles adecuados periódicamente. Y la presentación puede ser que tengamos un paciente compensado en cetoacidosis o, entre comillas, compensado, o directamente que nos llegue un paciente descompensado, que va a estar prácticamente en coma, y en ambos casos ese paciente va a presentar azotemia y cetonuria.
¿Cómo diagnosticamos la cetoacidosis? Bueno, hay una forma muy sencilla de hacerlo, que es medir los cuerpos cetónicos. Y la forma más sencilla de medir los cuerpos cetónicos es a través de las tiras reactivas en orina. También se puede medir en sangre. También se puede medir el pH en sangre, incluso la glucosa en sangre. Porque un paciente con cetoacidosis diabética, con los Accu-Chek te van a dar high. Es imposible que los midas porque generalmente tienen arriba de 500, 600 y los aparatitos no miden tanto. ¿Cómo vamos a tratar a este paciente con cetoacidosis? Bien, vamos a tener dos tipos de tratamientos. Uno para el paciente que viene compensado y otro para el paciente que está descompensado. El paciente que está compensado, le vamos a dar una insulina de acción rápida, que puede ser por vía intramuscular, hasta normalizar la glucosa, y después se pasa a la insulina de mantenimiento, que sería un caninsulín. Y vamos a hacer la curva de glucosa y vamos a hacer todo lo que veníamos haciendo antes para poder mantener a ese paciente estable. Para el paciente que viene descompensado, se hace una infusión continua de insulina de 1 a 2 unidades internacionales cada 100 mililitros de solución que nosotros utilicemos. Puede ser cloruro de sodio, puede ser rinche lactato o plasmalite, que es la que usamos acá en Australia y que es ideal para estos casos, hasta poder bajar los niveles de glucosa a 250 miligramos por decilitro. No los queremos bajar más, ni tampoco queremos que bajen tan de golpe, porque eso nos puede llegar a traer problemas neurológicos, como por ejemplo un edema cerebral, por la disminución brusca de glucosa en sangre. El sistema nervioso va a actuar de una manera no deseada y vamos a poder generar un agravamiento en la enfermedad. Luego, una vez que controlemos, entre comillas, los niveles de glucosa en sangre, que tengamos aproximadamente 250 miligramos por decilitro, pasamos a insulina intramuscular cada 8 o 12 horas, dependiendo de cada paciente. Por otro lado, otro pilar del tratamiento va a ser la hidratación y tratar los otros signos y síntomas clínicos, los vómitos cualquier otro signo que pueda llegar a tener el animal. E importante va a ser medir potasio, porque ese animal puede llegar a venir con vómitos, con diarrea, va a estar perdiendo potasio, y cuando encima nosotros le demos insulina, el potasio va a entrar adentro de la célula, entonces medir potasio va a ser fundamental para ver si nosotros tenemos que suplementar a ese paciente con potasio y monitorear los signos vitales. Bueno, y acá tenemos los cristaloides isotónicos que se usan en este caso para el tratamiento de la cetoacidosis. El ideal es el plasmalid. Si no tengo plasmalid, uso un ringel lactato y en el último de los casos uso un cloruro de sodio. Este es el plasmalid. La verdad que, acá se ve la presentación comercial y la tabla con los componentes que tiene. Es una de las soluciones que más se asimilan al plasma y la verdad que no tiene el riesgo de generar acidosis por el exceso de cloruro como el cloruro de sodio y funciona la verdad que muy bien. No sé si está disponible en Argentina. Complicaciones del tratamiento. Tenemos, como dijimos, hipoglucemias, hipocalemias y edema cerebral. Nuevas terapias. Esto es algo que se estaba usando acá en Australia, se aprobó hace poco, que es Zenbelgo, es el nombre comercial, la droga es la belaglifosina, y es el primer inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, aprobado para gatos. No se puede usar en perros, sí se puede usar en gatos, pero no se puede usar en todos los gatos diabéticos. Se puede usar solamente en gatos que tienen diabetes mellitus tipo 2, pero que mantienen la producción de insulina, en gatos que no presentan ni cetoacidosis ni cetonuria y no está indicado para perros. Bueno, y la dosis es 1 miligramo por kilo cada 24 horas y esto viene en una jeringuita y se le pone con el alimento. ¿Y cómo sabemos todo esto? Bueno, se hacen los controles para ver si el gato es el adecuado o no para este tratamiento. Esto es una barbaridad. Es el Zenbelgo, lo que les contaba, es una solución oral, es hasta el momento el único que está aprobado para gatos en uso veterinario. Y ahí están, digamos, las indicaciones de cuándo sí y cuándo no usar. Y la verdad que es bastante prometedor. Esto no viene a reemplazar la insulina, sino que viene a ser también un pilar más para el tratamiento. Bueno, ¿cómo es que funciona esta nueva droga? Nosotros tenemos nuestro glomérulo y nuestros túbulos. En condiciones fisiológicas normales, la glucosa no debe aparecer en orina porque es reabsorbida en su totalidad en el túbulo contorneado proximal. Pero en un paciente diabético como resultado, nosotros lo que queremos es disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces esta droga bloquea los transportadores que reabsorben la glucosa de vuelta al torrente sanguíneo. Por ende, tenemos como resultado el incremento de la eliminación de glucosa a través de la orina, lo que ayuda a su vez a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Y un aspecto importante de este mecanismo de acción es que a diferencia de la insulina, el riesgo de hipoglucemia es bajo, ya que su acción depende de los niveles de glucosa existentes. Bueno, otras innovaciones que hay en el tratamiento de la diabetes hoy en día.
Por un lado tenemos la galardina de 300 unidades internacionales, que son análogos recombinantes humanos de liberación ultra lenta. Entonces, esto nos asegura tener demasiada insulina en sangre para controlar los niveles de glucosa por más de 24 horas, en el caso de los gatos. El beta-hidroxibutirato, que es un indicador en sangre temprano de cetoacidosis que se puede medir, y el monitoreo continuo de glucosa con los Freestyle Libre, que son esos parchecitos que ya los he visto bastante por todos lados, se usan mucho en gatos y que además se conecta a la aplicación del teléfono, o sea, vos viendo los niveles de glucosa que va teniendo el animal, no es necesario andar pinchándolo para medir la glucosa, que los perros por ahí no es un inconveniente tan grande. Algunos perros sí, ya después de un par de meses están recansados. Algunos se adaptan bien y no tienen ni medio drama, y hay otros perros que se vuelve bastante tedioso medir la glucosa en sangre, porque es otra de las cosas. Nosotros vamos a tener que medir la glucosa en sangre antes de darle la insulina, porque si nosotros tenemos niveles de glucosa normales o dentro de todo bajos para lo que es nuestro paciente, no le podemos dar la insulina, porque se nos va a hacer una hipoglucemia. Entonces nosotros vamos a tener que medir la insulina al menos 2 veces por día. Y estos dispositivos, la verdad que vienen a ser una solución muy grande, especialmente para los gatos, que medir la glucosa en sangre se vuelve algo bastante estresante. Bueno, y esto es el futuro. ¿Para dónde va a ir el manejo de la diabetes? O sea, ¿hacia dónde se está apuntando hoy en día? Por un lado tenemos terapia génica experimental, que estudia la restauración de las células beta del páncreas. Esto todavía está siendo estudiado en humanos, parece ser algo bastante prometedor. Después tenemos el trasplante de los islotes pancreáticos encapsulados, que esto en humanos se está empezando a hacer y se está empezando a estudiar también en veterinaria. Y el uso de agonistas del GLP-1, que son hormonas antiglucagón, y que se usan en humanos hoy en día y que se está estudiando bastante en gatos obesos. Pero bueno, estas terapias todavía están en una fase experimental, pero nos dan una idea hacia dónde va a estar apuntada la endocrinología veterinaria en el futuro.